Y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Sé que estaban ya muy cómodos, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en este día que nos concedes entrar a tu presencia. Oramos una sola cosa en este día, Señor. Revela a tu Hijo a cada uno de nosotros. Que podamos conocer a Cristo. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Señor, y gracias por visitarnos en este día, en tu día. Es tu día, Señor. Y tú nos has convocado en gran asamblea. Porque tú deseas, Señor, hablarnos, abrazarnos, consolarnos, disciplinarnos. Y en nuestro corazón hay alegría, Señor, por ello. Porque nos has tenido por dignos, no porque lo merezcamos, sino porque tu gracia ha sido grande con nosotros. Y pedimos por esta palabra también, Señor, que sea de bendición a cada uno de nosotros. Será confrontativa, ciertamente, pero ayúdanos a ser hacedores de tu palabra para que así tú seas glorificado. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bien, el tema de esta mañana es un tema un tanto difícil para todo pastor confrontarlo. Y es un tema que considero también a su vez será de bendición a la iglesia y a cada uno de nosotros. Y el tema sería difícil de confrontar o difícil de hablar si se llamara algo así como viviendo en la bendición de Dios. Pero no se llama así. El tema se llama erradicando la hipocresía. Y es un tema difícil precisamente de abordar por lo que conlleva a las emociones, a las relaciones humanas que nosotros tenemos. Pero tenemos que recordar una cosa en esta mañana, amados hermanos. Tú y yo continuamente nos vemos afectados por el pecado que mora en nosotros, que nos rodea y que por lo tanto caemos en la tentación continua de actuar por apariencia ante los demás con tal de quedar bien delante de los hombres. Pero es muy importante que recordemos, amados hermanos, que es a Dios a quien debemos agradar. Es a Dios a quien debemos temer. Es a Dios a quien nos debemos. Y que por lo tanto el hablar de la hipocresía es uno de los pecados más constantes y crecientes dentro del cuerpo de Cristo. Y que por lo tanto tenemos que aprender a ser íntegros. Y la palabra integridad no solamente habla en los aspectos de pecado, sino también en los aspectos de ser una sola pieza, de una sola forma delante de Dios. Que así como somos delante de Dios, lo seamos delante de los hombres. De otra forma, seríamos conocidos como hipócritas. La vida del creyente que desea crecer y ser útil en las manos de Dios se encuentra en una constante lucha con su carne, ¿verdad, hermanos? Con su propia concupiscencia, sus debilidades, etc. Con tal de agradar ¿a quién? A Cristo, con tal de agradarle a Él. No obstante, vive en una hermosa comunión con Cristo que lo anima a seguir adelante, que lo levanta cada vez que cae y que lo restaura cada vez que viene a sus pies con confesión y arrepentimiento. Y esto suena hermoso y realmente lo es, hermanos, si es que verdaderamente tienes el anhelo de vivir para la gloria de Dios. Si estás en este grupo de cristianos, quiero animarte a perseverar hasta el fin. Pero si tú eres parte del grupo que son la otra cara de la moneda del cristianismo, es decir, los creyentes que viven una doble moral, o de doble alma, como también los llama Santiago, que viven un eterno fariseísmo religioso, que viven de apariencias, que están llenos de complejos y que además tienen un serio problema con el orgullo, la soberbia y la vanidad, rebajando a las demás personas y hermanos, al punto que ni siquiera convives con ellos porque no son dignos de tu amistad. Entonces quiero decirte que el diagnóstico bíblico sobre tu vida no es que tengas un pequeño problema de ego, sino que tienes el más grande de todos. Eres un hipócrita. Sin embargo, iglesia, como enseña 1 de Pedro, capítulo 4, 1 al 3, la exhortación bíblica es que en Cristo ya no vivamos y hagamos lo que solíamos hacer antes cuando estábamos en el mundo. Pedro lo dice así:
puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Hay un momento donde esa lucha constante que se tiene con el yo termina, en el momento que te niegas a ti mismo. Para no vivir el tiempo que resta, ¿en qué? En la carne, hermanos, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hay un resto de tiempo que a ti y a mí nos toca vivir, y es desde que comenzaste a caminar con Cristo hasta que Él te llame a su presencia. Y Pedro aquí nos está diciendo, el tiempo que resta ya no lo puedes vivir para ti. No debes vivirlo así, sino para aquel que murió y resucitó por ti. La Escritura te está diciendo aquí entonces que debes vivir conforme a la voluntad de Dios. Baste ya, verso 3 de 1 de Pedro 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Hermanos, ven la exhortación apostólica, lo que está diciéndonos Pedro aquí. Basta ya. ¿Qué entendemos por eso? Que debe haber un parteaguas en la vida de todo ser humano que llega a Cristo. Ciertamente continuamos con algunas luchas, hay debilidades, hay situaciones que nos demuestran y nos recuerdan nuestra humanidad, pero con el propósito de aprender a depender solamente de Dios. A medida que tú dependes más de tus fuerzas, te alejas del Señor, pero a medida que aprendes a descansar más en la soberanía de Dios, te acercas a Él. Qué importante es entender que la palabra de Dios no nos está diciendo, puedes jugar al cristiano, no importa. ¿Saben, hermanos? No. La Biblia es clara. Basta ya el tiempo pasado que hiciste lo que agradaba a los gentiles, aquellos que viven en el mundo. Aquellos que viven en lascivias, dice aquí, andando en sus lascivias, en sus concupiscencias, en sus embriagueces, en sus orgías, en disipación y además abominables idolatrías. Y la lista podría continuar si unimos lo que nos dice Pablo, lo que dice Pedro, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. La lista sería interminable de cuántas cosas no deben de manifestarse ya en la vida de un creyente en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos sido regenerados. Es muy importante, como lo hemos venido enseñando, el entender lo que implica el nuevo nacimiento. Porque muchas personas pueden venir a una iglesia, pero realmente no han conocido al Señor Jesucristo. Y no saben que el Señor demanda arrepentimiento, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y le sigas a Él. Y quiero ver 5 aspectos en primera instancia de evidencias si realmente hay hipocresía en nuestro corazón. El primero de ellos es que no practicas lo que dice la Biblia, pero sí esperas que otros lo hagan. A veces nos encontramos con ese primer aspecto de la hipocresía. Queremos imponer a que otros hagan lo que la Biblia dice, pero nosotros mismos no lo hacemos. Y en esto, Mateo capítulo 15, versos 7 al 9, dice así. Estoy leyendo la Biblia de las Américas por si les parece diferente. Pero dice Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres o mandamientos de hombres. Vean lo que está diciéndonos. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Está confrontando a los religiosos, a los legalistas, a los fariseos, una de las sectas judías del primer siglo, y lo primero que les dice es hipócritas. Ahora Jesús, dejemos claro, Él nunca condenó la enseñanza de los fariseos, sino condenó su actuar, su forma de ser, porque a veces somos así, y esa es una de las señales de la hipocresía, que decimos algo pero no lo hacemos. La vida del cristiano, por lo tanto, se basa en practicar las enseñanzas de Jesús e imitar su ejemplo. Esto puede resultar desafiante, iglesia, sobre todo cuando nuestra sociedad actual le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sin embargo, esa no es una excusa para convertirnos en los jueces de los demás.
Ser cristianos, hermanos, escuchen, no nos da el derecho de juzgar a otros ni a creernos mejores que los que nos rodean. Un error que la mayoría cometemos es fijarnos en los demás antes que en nosotros mismos. Nos es más fácil detectar las equivocaciones ajenas que corregir las nuestras. Una señal clara de hipocresía es no practicar entonces la palabra de Dios y esperar que otros sí lo hagan. Pero esta práctica tiene malas consecuencias, hermanos. Y les quiero leer Romanos capítulo 2, versos 1 al 5, porque con Dios no hay parcialidad. Tú y yo podemos tener cierto criterio, podemos tener cierta forma de pensar, tener luz con respecto a algún tema o el otro, pero lo que importa en todo lo que conlleva a Cristo es la voluntad de Dios por encima de la nuestra. Tu voluntad y la mía pueden ser muy buenas, pueden estar siendo muy alineadas a muchas cosas agradables delante de los ojos del mundo, pero aquí lo que prevalece es la voluntad de Dios. Por eso somos cristianos, porque somos como Cristo, le pertenecemos a Cristo, por eso no tenemos denominaciones, por eso nosotros no creemos en doctrinas de hombres, sino en lo que Cristo enseña. Y lo que dice aquí es fuerte, hermanos, del 1 al 5 de Romanos 2. Por lo cual, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y luego hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, escuchen lo que dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Qué fuerte palabra, hermanos. Y es el primer punto. Y el creer o el pensar que somos mejor que otros, esa es una de las evidencias de la hipocresía en el corazón del creyente. Y como lo dije en la introducción, este es un problema de toda la iglesia, incluyéndonos a los ministros. 2. Otra evidencia de hipocresía en nuestro corazón. Utilizar a Dios para tu propia conveniencia. 1 Pedro capítulo 2, verso 16, nos da luz al respecto y dice, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. ¿Saben? Dios es tan misericordioso que nuestra capacidad humana no puede comprenderlo en su totalidad. No obstante, muchos hacen uso y abuso de su gracia como un pretexto para seguir pecando. Creen que porque Dios es amor, pueden hacer lo que desean y no van a pagar las consecuencias. Simplemente se piensa algo como, si Dios me perdonó, ¿por qué debo dejar de pecar? Si Dios me perdona. Por otra parte, inventar reglas o enseñanzas que no tienen sustento bíblico y luego pretender adorar a Dios, esto es en vano, porque estarías haciendo un Dios a tu imagen. ¿Y a qué me refiero? A crear ciertas normas y reglas que no son de Dios, como por ejemplo eso, bueno, Dios es amor, perdona todo tipo de pecado, entonces puedo pecar. Eso tú estás haciendo un propio mandamiento, te estás engañando a ti mismo y lo peor de todo es que estás haciendo un Dios a tu imagen. ¿Por qué? Porque tu Dios no condena eso, tu Dios perdona todo, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante entender quién es el Dios de la Biblia. Dios no puede ser burlado y es probable e incluso estoy seguro que en ocasiones podrás haber estado muchos años en una iglesia cristiana y no haber conocido al Dios de las Escrituras. Porque se te presentó a un Dios estilo Santa Claus, el tío viejito bondadoso que todo lo perdona y que solo espera que llegues para amarte, perdonarte y darte muchos regalos. Pero no es así. No es así, iglesia. Ciertamente Dios es bueno.
Dios es bondadoso. Dios es grande en misericordia. ¿Y quieres saberlo? Si lo es, por eso estamos aquí. Por su misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tercer punto, hermano, o evidencia. Tu vida cristiana se ha vuelto una costumbre. Esa es otra de las evidencias de la hipocresía. Lucas 6:46 dice así: ¿y por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Ay, 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 esta es muy fuerte. Porque muchas veces hacemos cosas y decimos incluso, Dios me respalda, Dios está conmigo, el Señor, ya oré, pero el Señor no ha respondido. O la voluntad de Dios escrita en su palabra es totalmente contraria a lo que estás orando. Saben, hermanos, una oración como el querer que Dios bendiga y te respalde un negocio torcido, chueco, con dinero de dudosa procedencia, el orar al Señor porque ya no soportas a tu esposa y te agrada más la otra hermanita, pues Señor, cámbiamela. No. La voluntad de Dios nunca va a ser la mujer de otro para ti. Jamás, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y entonces nos podemos dar cuenta que a veces estamos formándonos una idea de Dios, una idea preconcebida basada en nuestra humanidad, haciendo a Dios hombre, como si Dios estuviera sujeto y limitado a nuestras mismas capacidades, y olvidamos que Él es el Todopoderoso y que nos debemos a Él y que es por su gracia que estamos de pie. Entonces el Señor dice, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Si tú y yo estamos dispuestos a someternos, someterse es vivir bajo el dominio de alguien, y en este caso es de Él, entonces, solo entonces y hasta entonces podrás llamarle Señor, porque has entendido lo que implica su dominio y su soberanía sobre tu vida. Hay quienes le llaman Señor, pero no viven para Él, no le obedecen, no le aman. Usan a Dios solo para su conveniencia. Realizan negocios en el nombre de Dios. Jamás te defraudaré, soy cristiano. ¿Qué tiene que ver el título de cristiano en un negocio secular? Es que a lo mejor así sí cede y entonces hacemos negocio. No, porque el día que falles, y seguramente lo harás, porque Dios no está respaldando ese tipo de negociaciones, es para sacar en evidencia tu mal utilizar el nombre de Dios. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios, para hacer cosas que no convienen y que no agradan al Señor y que Él no ha mandado en su palabra, déjame decirte algo, el Señor sacará a la luz tus fallas, tus errores y tus falsas motivaciones del corazón. ¿Para qué? Para que quedes en evidencia, quedes en vergüenza y entonces ¿qué? Procedas al arrepentimiento. Ahí te puedes dar cuenta entonces que todo lo que Dios obra, lo obra para bien, para tu bien. Te va a doler, vas a sufrir. Los tratos de Dios no son sencillos, pero Él corrige, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Apocalipsis 3:19. Y lo hemos mencionado, tú como padre no te complaces en disciplinar y corregir a tus hijos, pero sabes que es por su bien y que por eso lo haces. Lo mismo con el Señor. ¿Cuánto más si está su nombre, su gloria y la preciosa sangre de su Hijo comprometidas con tu vida y con tu testimonio? Los fariseos eran personas que creían tanto en la ley que dejaron a Dios de lado y pusieron a la ley como su Dios. Así sucede hoy en muchas líneas reformadas. Se tiene más sublime a la doctrina reformada que a Dios mismo. Esto se debió a muchos factores, pero uno de los principales es que su fe se convirtió en una costumbre más. Dejaron de ver a Dios como el Señor de todo lo que existe y comenzaron a servirle como parte de un ritual. Ya es domingo, tengo que hacer esto. Esto es hipocresía, porque no existen verdaderos motivos para servir a Dios, iglesia, sino pura costumbre e interés. Y esto se refleja en la conducta que tenemos. Y así lo afirma Tito, capítulo 1, versículo 16, diciendo lo siguiente: profesan conocer a Dios, Tito 1:16, pero con sus hechos lo niegan.
siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Ay, hermanos, estaba yo meditando y reflexionando en este tema el fin de semana, que es al primero que le confronta y le pega, es a mí. También soy ser humano y batallo con mi carne. Y pienso, Señor, ciertamente nadie puede lograr el estándar de perfección como Cristo. Pero también nos ha dejado tu palabra y a tu Espíritu Santo para que busquemos esa perfección. Y aquel que no anhela eso, o aquella que no anhela eso, no es de Cristo. Profesan conocer a Dios, dice Tito, pero con sus hechos lo niegan. Tu actuar es contrario a lo que dice la Biblia. Y entonces, dice Tito, esto te hace abominable, te hace un desobediente y te hace un inútil para cualquier cosa buena. Pero tengo dones, tengo talentos, sí, pero a la luz de los ojos de Dios no eres útil porque estás sucio por el pecado de la hipocresía. Dios es santo, hermanos. Y dice la Escritura en Apocalipsis que el que es santo, santifíquese todavía. Hay un llamado a la santidad en la iglesia que hemos olvidado. Se obedece más a la autoridad con el cubrebocas y el gel que con la obediencia a los mandamientos de Dios. No hay obediencia al Señor, no hay temor a Dios, no hay amor por su palabra. Y pues el Señor dijo, no teman al que pueda quitar la vida, sino a aquel que pueda tomar el alma y enviarla al infierno. Hermanos, no seamos hipócritas. Lucas 20, 46, 47, en este punto, quiero hablar ahora del cuarto aspecto, que es hacer cosas para que los demás nos alaben. Lucas 20, 46 al 47. ¿Saben? Una de las cualidades que Dios más aprecia del ser humano es la humildad. Pero si alguien hace lo bueno con el fin de buscar alabanza, está siendo orgulloso y le está quitando la gloria ¿a quién? A Dios. La Biblia advierte que la hipocresía es la maldad enmascarada porque es fácil maquillar las malas intenciones con un acto de bondad. Y no estoy hablando de los políticos, estoy hablando dentro de la iglesia. Los políticos sabemos que hacen eso, todos. No digan, no, es que a lo mejor todos tienen su motivación. ¿Cuál? Por lo menos buscan lo suyo. Ahora bien, Jesús ya les advertía a sus discípulos sobre este comportamiento. Vean lo que dice Lucas 20, 46, 47. Cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas. ¡Oh, escriba, rabí, rabí! Y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Pero luego dice el 47, que devoran las casas de las viudas. Es decir, pobre viuda, no tiene sustento, no tiene que enviar por ella y todavía van y les quitan lo que tienen. Y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán, dice Jesús, mayor condenación. Hermanos, todo lo que estoy diciendo esta mañana está en la Biblia. Y es en esa Biblia donde se nos habla de el Dios que redimió, rescató a la humanidad, enviando por amor a su Hijo a morir en nuestro lugar como un sacrificio sustituto. Porque ni tú ni yo merecemos la salvación. Es por amor, es por gracia, es por la misericordia de Dios que te ha redimido, que te llamó para vida eterna. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? Debe de ser amor, gratitud y obediencia. No hipocresía, no simulación y no ingratitud. Otro aspecto es el quinto, y con este termino este punto. ¿Te importa más tu relación con los hombres que la relación con Dios? Mateo 6:1, búsquenlo por favor. ¿Saben? Algo común en los fariseos, a quienes Jesús ponía como malos ejemplos, ¿verdad? Era que le daban más importancia ¿a qué? A las apariencias. Lo que otros vean de mí es lo que importa. No importa cómo soy, lo que importa es
lo que aparento. Bueno, se preocupaban más por quedar bien ante las personas, pero descuidaban su relación con Dios. Estaban al tanto de lo que se decía de ellos, pero no se daban el tiempo de permitir que Dios examine sus corazones. ¿Saben? Por ejemplo, si yo bajo y me dicen, pastor, qué buena predicación, eso me hace un daño a mí. ¿Y por qué un daño? Pues sí, al orgullo que hay en mí. Porque ustedes no batallan con eso, yo sí. Todos, hermano. Digo, qué bueno que sea de bendición, un sermón, una enseñanza. Pero lo que quiero que sepan es que la respuesta piadosa de, no, pues a Dios sea la gloria. Pues sí, lo estamos diciendo, pero hay algo ahí en nuestro corazón que se entreteje, que nos dice, sí, pero yo di el mensaje. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Nunca te exaltes a ti mismo. Nunca busques que te reconozcan. Hagas lo que hagas para el Señor, solo habla de lo que hace Dios. Nada más, porque Él es quien importa. Deja que Él brille y tú seas olvidado. Mateo 6:1 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste una despensa a un pobre? ¿Cuándo fue la última vez que extendiste tu mano a un necesitado en un semáforo? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo y no tuviste que decirlo para ser reconocido? Si lo haces, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Deja que Dios reciba la gloria. Y en respuesta a ese acto bondadoso que puedes hacer, ¿saben cuál es la respuesta? Que la persona a la que has bendecido elevará una acción de gracias a Dios. Y eso, hermanos, debe ser tu recompensa. Que Dios sea exaltado y que Dios sea glorificado. La hipocresía, hermanos, es como una levadura que contamina nuestra vida. Muchas veces pasa inadvertida, pero nos afecta, nos hace pecar. No nos permite ser agradables ni a Dios e incluso a nuestro prójimo. Ahora, ¿pero cuál es el problema de la hipocresía? Pues la hipocresía y su problema es el fingir lo que no somos. Es una mentira. Una persona hipócrita es aquella que finge ser lo que no es, que finge sentimientos que no tiene, que finge cualidades que no tiene y que finge creencias que no tiene. La palabra hipocresía viene del griego hipócrisis, que significa actuar o fingir. Y eran los actores que usaban máscaras de cera en las obras teatrales. Actuaban un papel que no era el suyo. ¿Y qué hace el hipócrita? Eso, lo mismo. La razón por la cual entonces, acompáñenme a Marcos 7:6, la razón por la cual la hipocresía aparece en nuestras vidas, ¿saben por qué es, hermanos? Porque nos alejamos de Dios. Cuando tú te alejas de Dios, ¿y qué implica alejarse de Dios? Dejar de orar. Tú puedes venir cada domingo, pero no estar orando y no estar leyendo la Biblia. Y tú puedes venir aquí y engañarnos diciendo, soy muy cristiano porque estoy aquí cada día del Señor. Pero entre semana el Señor no es tu prioridad. Entonces, la razón por la cual aparece la hipocresía es porque nos alejamos de Dios. Vean lo que dice Marcos 7:6. Y Él les dijo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, porque como está escrito, este pueblo con los labios me honra. Pero ¿qué está lejos, hermanos de Dios? Pero su corazón. Ahora, ¿qué implica el corazón del ser humano? Sus afectos, sus emociones, sus anhelos, sus sueños, sus deseos. Todo lo que tiene que ver con lo que anhelas en la vida no está enfocado en Dios ni en la prioridad de su palabra, sino en tu propio ego, en tus beneficios, en lo que a ti te satisface, lo que a mí me hace feliz. Eso es lo que importa. Y voy a la iglesia también. Cuidado con la hipocresía, porque quiero decirte algo: a Dios nadie puede burlarlo. Nadie, hermanos.
Él dijo: ¿por qué me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo? Pero ¿qué dice el Señor? No os venguéis vosotros, porque mía es la venganza, dice el Señor. Y en aquel día les diré: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de mi Padre. Ay, ay, ay. Hermanos, nos debe hacer temblar esto. Se los digo en serio, porque ninguno de los que estamos aquí tenemos garantizado vivir un segundo más, solo es por la gracia de Dios. ¿Estás preparado para enfrentar al juez del universo? ¿Para estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? Solo ruego que nos encuentre como abogado y no como juez. Reflexionemos por un momento, hermanos. Muchos cristianos somos como los fariseos de la época de Jesús. Nuestra religión está llena de hipocresía. Lo que somos en la iglesia no es ni la sombra de lo que somos en casa. Y tenemos que comprender que los primeros que notan nuestra hipocresía es nuestra propia familia. No hay nada más duro, padres de familia, esposos, esposas, no hay nada más duro que un hijo piense que su padre o su madre son unos hipócritas al comparar su manera de ser en la iglesia con su forma de ser en casa. Eso es lo peor que puede suceder. Porque además les impones las cosas de Dios y con tu testimonio lo único que haces es alejarlos. Ahora, ¿qué piensa nuestro Señor al respecto, hermanos? Yo creo que esto es lo más importante. ¿Qué piensa Jesús al respecto? Aunque ya vimos algunos pasajes que nos dan luz al respecto. El punto es, ¿qué piensa el Señor y cómo ve este tema de la hipocresía dentro de su iglesia? Saben, yo quiero recordarles una cosa: Dios no se olvida que somos polvo. Dios no se olvida que somos hombres débiles, gracias al Señor. No se olvida de eso. Porque por más riguroso, por más diligente que seas en tu disciplina espiritual, pecas contra Dios. ¿Licencia para pecar entonces? No, claro que no. Pero es el entender nuestra condición caída y el entender que nosotros estamos de este lado de la eternidad y que Él es el eterno. Y que nosotros estamos en la gran necesidad del Señor. Miren, esta es la manera en la que el Señor empleaba el término de hipocresía. Por ejemplo, cuando Cristo enseñaba el significado de la oración, el ayuno y el dar limosna para la gente del reino, Él nos desanimó de seguir el ejemplo de aquellos que actuaban con hipocresía, ¿verdad? Hagan todo lo que los fariseos les dicen que hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Eso dijo el Señor. Al hacer públicamente largas oraciones, empleando medidas extremas para asegurarse de que otros notaran sus ayunos y haciendo alarde de sus ofrendas para el templo y los pobres, ellos revelaban solo una relación superficial y aparente con el Señor. Mientras que los fariseos representaban bien sus roles dramáticos como ejemplos públicos de la virtud religiosa, fracasaron miserablemente en el mundo interno del corazón, donde reside la verdadera virtud. Ahora, yo quiero decirles algo, hermanos. Jesús nunca llamó hipócritas a sus discípulos. Nunca. Puedes escudriñar los evangelios, las cartas paulinas y el resto de cartas generales en el Nuevo Testamento y jamás vas a encontrar que Jesús llamara hipócritas a sus discípulos. Ese nombre solamente era dado a los fanáticos religiosos equivocados. Más bien, Él llamaba a los suyos sus seguidores, sus hijos, sus ovejas y su amada iglesia. Adicionalmente, hay una advertencia en el Nuevo Testamento acerca del pecado de la hipocresía. Y vamos nuevamente a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Hay una advertencia que tenemos que cuidar. 1 de Pedro 2:1 dice así: por tanto, desechando. Recuerden que hoy estamos hablando de erradicar la hipocresía.
o por lo menos desecharla. Dice aquí, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, vean lo que hay que hacer. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y luego hace una interrogante, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Hermanos, la solución a la hipocresía se encuentra en Cristo y su palabra. El punto no es salir de aquí esta mañana y decir, híjole, pues todos somos hipócritas. Bueno, la verdad sí, pero hay solución. Y Dios nos la da, y Dios no nos abandona, y no nos deja así como así. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos santifica. Y Él envió a su Espíritu Santo a tu vida, a tu familia, con el propósito de limpiarte, de purificarte. Ciertamente, amados hermanos, como lo enseña 1 Juan capítulo 1, versículo 9, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, es decir, la condenación que era por la ley y la sentencia que vino por el pecado de Adán a toda la humanidad es quitada, es removida, es lavada y cubierta por la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Pero, ¿qué hay de mi caminar con Cristo? Bueno, ¿qué creen? La santificación es una obra que el Señor hace, pero el hombre participa en ella. Así que tenemos que ser participantes activos, hermano, en nuestra santificación, en nuestra limpieza, en nuestra purificación del alma, hermanos. Tenemos que limpiarnos, no solamente por agradar al Señor, sino para ser útiles al Señor y para mostrarle a un mundo impío, pecador y caído que Dios es real, que Dios es verdadero y que Cristo sí salva y transforma las vidas. No una iglesia que viva por emoción, sino por convicción. Una iglesia que sus afectos, su caminar, su forma de pensar se han visto renovados por el poder de la palabra de Dios. Esa es una iglesia poderosa, esa es una iglesia que no es hipócrita, esa es una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo. Esa es una iglesia que llega a las 9:30 a la reunión de oración. También se registran, hermanos, 2 ejemplos fragantes de hipocresía en la iglesia. Ay. En Hechos 5, 1 al 10, no lo vamos a leer, no se espanten, está muy largo. En Hechos 5, 1 al 10 encontramos la historia de Ananías y Zafira. Vendieron el terreno, trajeron solo una parte a los pies de los apóstoles. Pedro les dice, engañaron al Espíritu Santo y lo tentaron y cayeron muertos los dos, en resumen. ¿Pero qué querían hacer? Vivir de apariencia. ¿Y saben por qué? Porque un capítulo antes, Bernabé, el hijo de consolación que después acompañó a Saulo en los viajes misioneros, vendió también un terreno y trajo el dinero a los pies de los apóstoles. Y eso lógicamente trajo reconocimiento a Bernabé. Y ellos dijeron, uy, queremos lo mismo. Pero no estuvieron dispuestos a entregarle todo al Señor. Porque si en su corazón era, vamos a vender esto para darte todo, Señor, pues está bien. Pero por el otro lado, Pedro dice, ¿por qué hacen eso? Mejor no lo hubieran vendido y se lo quedan y ya, no pasa nada. Pero engañaron al Señor. ¿Y todo por qué? Por hipócritas, por querer aparentar algo que no había realmente en su corazón. También hay un hombre aquí, en las Escrituras, ¿qué tal? Ay, hermanos, de todos los que se mencionan en el Nuevo Testamento, tenía que ser Pedro. Ay. Bueno, no vamos a ir al texto, pero en Gálatas 2:13, este hombre, llamado el apóstol Pedro, participaba de cierta simulación. ¿Por qué? Porque estaba en Galacia con los Gálatas y no eran judíos de nacimiento.
Y como andaba por ahí, pues disfrutaba, comía, convivía. Pero cuando vio que venían de la iglesia de Jerusalén, enviados por Jacobo, inmediatamente se apartó, se retraía, no convivía, no hacía nada. Pero como les dije, Dios se encarga de sacar todo a la luz. Y no contaban con que estaba el apóstol Pablo ahí también. Y así le fue. Le dijo, eres un hipócrita. Y no solo tú, también Bernabé. ¿Por qué están actuando? Pueden leer el relato en Gálatas 2 en casa, con calma. Pero hermanos, el punto es que aún dentro de la iglesia sucedió. Pero Jesús, con mucho amor y tacto, los corrigió. Y lo mismo hace hoy con nosotros. De la enseñanza del Nuevo Testamento, entonces podemos sacar por lo menos dos conclusiones importantes con respecto al trato de Dios con la hipocresía en el hombre. Lo primero, existe hipocresía entre los que profesan ser cristianos. Ellos estaban presentes en el principio, en el primer siglo. Y como se expone en la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña, estos ciertamente, amada iglesia, existirán hasta el fin de los tiempos. Hoy sigue habiendo trigo, pero también cizaña. Y recuerden que la cizaña es idéntica al trigo. La única diferencia es que el trigo da fruto. Y de tanto fruto se dobla, se quebranta, se humilla. Lo contrario a lo erguido con lo que permanece la cizaña. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, no la quiten, porque al llevarse la cizaña se pueden llevar algo de trigo. Espérense al final de la siega, cuando sea Cristo el que recoja su fruto en su granero. Aleluya, aleluya. Ahí nos gozaremos y otros llorarán y sufrirán y lamentarán por haber vivido un cristianismo hipócrita. Fuerte, ¿verdad, hermanos? Y adicionalmente a esto, si un apóstol puede ser culpable de hipocresía, y me refiero a los del primer siglo, los de hoy no son apóstoles, los de hoy se autonombran, autodenominan, con un título que solo Cristo le dio a sus primeros discípulos. Y por último, a Pablo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Si un apóstol fue acusado de hipocresía, no hay razón para creer que los cristianos ordinarios estaremos exentos de ella, ¿verdad? Ese es por el otro lado. Debemos entonces, 1 Corintios 10:12, debemos estar siempre en guardia. ¿Estamos en una guerra espiritual, sí o no, iglesia? Claro que sí. Entonces no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, pero no debemos de ignorar, como nos enseña Santiago capítulo 1, que de nuestras propias concupiscencias podemos ser seducidos y atraídos para dar a luz el pecado y luego la muerte. No lo olvidemos. 1 Corintios 10:12 dice, por tanto, el que crea estar firme, tenga cuidado que no caiga. Cuida que el que crea estar firme, que no caiga. O por ejemplo cuando Pablo dice consuelen o ayuden o reprendan, etcétera, dice pero hazlo con mansedumbre, hazlo con humildad, considerándote a ti mismo porque también estás en la carne. Wow. Por eso es que cuando nos animamos los unos a los otros, nos exhortamos los unos a los otros, lo tenemos que hacer en primer lugar con mucho amor, con mucho amor. Y esa debe ser una de las características de la iglesia, el amor. El amor. Saben, desde luego no todo el que dice ser cristiano lo es verdaderamente. Quizá todos o la mayor parte de los hipócritas famosos entre los cristianos eran realmente farsantes y embusteros. Hasta la fecha, prominentes líderes cristianos han caído en pecados terribles. Los escándalos sexuales y financieros parecen a veces plagar la comunidad cristiana. Por cierto, hay un matrimonio ya en divorcio de una gran iglesia en Miami. Sin embargo, en vez de tomar las acciones de unos pocos y usarlas para denigrar a toda la comunidad cristiana, es necesario preguntarse si algunos de ellos o aquellos que claman ser cristianos lo son realmente.
Numerosos pasajes bíblicos, hermanos, confirman que aquellos que realmente pertenecen a Cristo, escuchen, numerosos pasajes bíblicos confirman que aquellos que realmente pertenecen a Cristo mostrarán en sus vidas los frutos del Espíritu Santo. Entonces Dios no miente. Y quiero decirles algo, y esto les va a gustar. Dios no da el Espíritu por medida. En otras palabras, si Él te ha dado su Espíritu Santo, te ha dado su Espíritu Santo. Al igual que al mejor predicador que exista en el planeta en el día de hoy, al igual que el que nació de nuevo esta mañana. Dios le ha dado su Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo vienen todos los regalos maravillosos de la salvación. Eres sellado, eres redimido, reconciliado, ahora eres amado, la ira de Dios se fue de sobre ti, ahora tienes un anhelo para la eternidad, ahora tienes una relación con Cristo, pero ahora también Él inicia una obra perfecta de santificación en tu vida. Y para eso el Espíritu Santo se manifiesta de tal manera que hay fruto, hay evidencia. Ah, pero hoy estoy de malas. Ah, pero hoy no tengo ánimo. El cristiano no vive por vista, sino por fe. Señor, no tengo ánimo, ciertamente, pero tú eres digno de ser adorado, voy a ir a adorarte. Y entonces entro por la puerta y no entro con mi carota. Entro con gozo. El gozo del Señor, que es mi fuerza. El gozo del Señor, porque yo vengo a agradarle a Él. Pero Él dice que me ame con mis hermanos, que nos amemos, que nos abracemos, ósculo santo, etcétera. Todo lo que dice la Escritura. Entonces yo quiero agradar a Cristo, no entro con mi cara de pocos amigos, sino que, Señor, me trago mi orgullo, me trago mi ego, me trago mi soberbia, me trago mis pesares, y aquí tengo que adorarte. Y saben, cuando tomamos esa actitud, el Señor rompe, quebranta esas cosas en el alma del hombre. Pero a medida que tú persistes en ser orgulloso, quiero decirte algo. Dios resiste al soberbio, pero da la gracia al humilde. Así que quita tu cara. Sé que no tienes otra, pero puedes meditar en el Señor, en su bondad, en sus maravillas. Y eso traerá una sonrisa a tu rostro. Y dirás, Señor, tú eres alegre, Señor. Eres creativo. Haces cosas hermosas para que las disfrutemos. ¿Cómo puedo yo venir hoy a tu día, sabiendo que te ha placido darme un día más para respirar y de vida con mi carota? ¿Cómo puedo? Digo, eso me han platicado algunos pastores. No es aquí, hermanos, no es aquí. La parábola de Jesús sobre el sembrador, hermanos, y la semilla en Mateo, la parábola del sembrador y la semilla, en Mateo 13, expone claramente que no todos los que profesan la fe en Él son genuinos. La palabra cayó en los 4 terrenos, en los 4 lugares, pero solo hubo una hasta el final donde permaneció. Tristemente, muchos que dicen pertenecer a Cristo, un día quedarán estupefactos al escuchar al Señor decirles, nunca los conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Ay, ay, ay. En segundo lugar, hermanos, aunque no debería sorprendernos que la gente que pretende ser más santa de lo que es, afirmen ser cristianos, no podemos concluir, por lo tanto, que la iglesia esté compuesta enteramente por hipócritas. Uno seguramente puede admitir que todos los que le invocamos el nombre del Señor Jesucristo, seguimos siendo pecadores, aun cuando nuestro pecado haya sido perdonado. Es decir, aunque somos salvos del castigo eterno del pecado, todavía debemos ser día tras día salvados y liberados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Esa es la santificación. Jesús ya me perdonó, sí, pero diario debo estar arrepintiéndome porque diario peco contra Él. Eso es lo que implica entonces, hermanos, la obra del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida.
Y a través de nuestra fe viva en el Señor Jesús, estamos venciendo continuamente el poder del pecado hasta que seamos finalmente librados de él. Porque en él somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. ¿Y vencer de qué? No es sobre las malas amistades, no es aquel esposo irritable, es vencer sobre tu propio pecado. No olvides que tu peor enemigo eres tú mismo. Cada día levántate y vete en un espejo y di, ahí está mi peor enemigo. Por eso necesito la gracia del Señor. Porque somos horribles, terribles, soberbios, ¿verdad? Arrogantes, vanidosos, engreídos, altivos. Eso somos, hermanos. ¿Estoy hablando con seres humanos? Ok, eso somos, dice la Biblia. Todos, uno por uno. Si el Señor permitiera que la tecnología avanzara a tal punto que se nos colocara algún aditamento en nuestro cuerpo que grabara nuestros pensamientos y acciones por una semana, ¿quién sería el primer candidato para proyectar el siguiente domingo lo que hicieron? ¿Qué? Bueno, déjame decirte algo. Lo único que te puede librar del infierno es Jesús. Y Jesús te ve todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en cada instante, en cada respirar. Él está ahí. Si te daría vergüenza que aquí proyectáramos lo que haces, piensas y dices, ¿por qué no te da vergüenza hacer lo que haces delante de Él? 1 Juan 5, versos 4 y 5. Espero que aún me amen, iglesia. No debemos de olvidar que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Entonces, cuando estoy predicando esto, corta para allá y corta para acá. O sea, que aplica igual para mí, hermanos. Vean lo que dice 1 Juan 5, 4 al 5. Porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Alguien puede recordar lo que enseña Juan capítulo 1, versículo 13? Si a mí se me vino a la mente al leer esta primera parte del versículo, probablemente a muchos también. Dice 1 Juan capítulo 1, verso 13, que aquellos a quienes Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Él, dice, los cuales no son engendrados ni por carne, ni por sangre, ni por voluntad de hombre o varón, pues, sino de Dios. Entonces, todo lo que es nacido de Dios, los nacidos de Dios somos la iglesia, los creyentes. Y todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Amén. Ay, hermanos, no serían buenos para una porra. Todo lo que vence al mundo es aquel que ha nacido de Dios. ¿Has nacido de Dios? Entonces vences al mundo. Amén, gloria al Señor. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿En quién? En el vencedor. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aleluya. Concluyo, hermanos. ¿Tienen hambre? Yo también. Todos los cristianos fallamos en tener una vida a la altura de los estándares enseñados en las Escrituras. Ningún cristiano, ninguno, salvo Cristo, por supuesto, ha tenido jamás una perfección semejante al Hijo de Dios. Sin embargo, mi exhortación final, iglesia, es la siguiente. Que seamos de esos cristianos quienes buscan genuinamente vivir la vida cristiana y están confiando más y más en el redarguir del Espíritu Santo para que Él nos cambie y nos dé el poder para hacerlo. Ha habido multitudes de cristianos que han vivido sus vidas libres del escándalo. Ningún cristiano es perfecto.
Pero el cometer errores o fallar en alcanzar la perfección en esta vida no es lo mismo que ser un hipócrita. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hablar a nuestro corazón estos temas tan desafiantes, tan importantes, Señor, a nuestra vida. Y probablemente hay quien piensa esta mañana, yo quería que me hablaran del amor de Dios, pero claramente tu amor está impreso en esta corrección y disciplina para tu iglesia. Porque tú nos amas, Señor. Nos has amado con amor eterno. Y ese amor que es inmutable, ese amor que es perfecto, también traerá la corrección a la amada iglesia con el propósito de que ésta agrade a su Señor. Padre, aquí están nuestras vidas. Vidas imperfectas. Vidas, Señor, que te fallan. Pero vidas que buscan tener motivos correctos, limpios y puros en el hacer lo que hacemos para ti. No queremos ser hallados, Señor, como falsos, como hipócritas. No queremos, Señor, que al ser probada la fe con el fuego, quedemos como aquellos que no alcanzaron la victoria. Padre, ayúdanos. No queremos salir de este lugar confiando en nuestras propias bondades, confiando en nuestras propias obras, confiando en nuestra propia virtud, sino confiando solamente en tu gracia, que nos ayuda cada día, Señor, a mostrarnos esto. Señor, ruego porque tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento a lo que hoy se habló. Que ninguno aquí, Señor, se justifique a sí mismo al pensar que es mejor que otro, sino que cada uno de manera individual reconozcamos que pecamos contra ti. Tú que eres santo, santo, santo. Tú que eres digno, Señor, de ser obedecido, honrado, adorado y alabado. Contra ti y solo contra ti hemos pecado. Perdona a tu iglesia, Señor. Perdónanos, Padre, y ayúdanos a corregir nuestros pasos, tomados de tu mano, porque somos torpes, Señor, y fácilmente extraviamos el camino, pero tomados de tu mano, Señor, jamás nos perderemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A Dios la gloria, hermanos.